Buenas, en este vídeo vamos a repasar algunos de los problemas más importantes de electrónica. Son la primera parte de dos vídeos, intentaré que el segundo esté más pronto que tarde, pero bueno, es un poco un repaso general a los problemas de electrónica. Vamos con el primero, que sería de facturación. Esto es mucho más de electricidad que de electrónica, pero sí que tiene una parte que nos interesa considerar, sobre todo a nivel económico. Nos dice, calcula el costo de la energía consumida en un estadio suponiendo 2 horas de funcionamiento y que la instalación está compuesta por 350 focos conteniendo cada uno dos lámparas de 2000 vatios. El precio del kilovatio hora, importante ese dato, es de 9 céntimos el kilovatio y la hora. Y tiene un 16% de IVA. Bien, en este tipo de problemas lo que vamos a tener que tener siempre en cuenta es que, como he dicho antes, el precio o las unidades que vamos a utilizar van a estar marcadas por el precio, o al menos el modo de facturación. En este caso, el modo de facturación es por kilovatio hora. Entonces vamos a tener que tener todas las unidades, tanto potencia como tiempo como coste, en kilovatio hora. Ya veremos luego los impuestos cómo los añadimos. Bien, pues vamos poniendo cada una de esas tres partes. El precio ya lo tendremos y luego pues ya veréis que es muy fácil y muy sencillo ponerlo. Y al igual que el tiempo. Lo que ahora nos importa es la potencia. Bien, aquí la potencia nos dice que tenemos dos lámparas y 350 focos. Cada una de las lámparas es de 2 kilovatios. 2000 vatios son 2 kilovatios. Ahora vemos por qué lo utilizamos en kilovatios. Bueno, para obtener la potencia total que consume mi instalación, un estadio, necesito calcular el total de los consumos. En este caso, el total de los consumos pues va a ser que de los 350 focos, cada uno tiene dos lámparas. Así que tendré que multiplicar 2 por 350 focos para saber cuántas lámparas tengo en total, que serán pues 700. Y luego, si cada una de esas lámparas es de 2000 vatios, pues lo que tengo al final es que multiplicar todas las lámparas que tengo, las 700, por 2 kilovatios. Ojo, importante los 2 kilovatios, porque si os fijáis, como he dicho antes, la unidad consigna del precio, que es lo que nos va a marcar todos los cálculos, está en kilovatio hora. Así que, de momento, como sé que la potencia se la puedo expresar en kilovatios, la expreso en kilovatios, ¿vale? Haciendo el producto de todas las potencias que tengo, ¿vale? De todos los elementos que consume potencia, de todas las lámparas, al final tengo que, si tengo dos lámparas en cada foco y tengo 350 focos, y cada lámpara es de 2 kilovatios, 1400 kilovatios. De esa manera obtengo la potencia total. El tiempo, pues poca conversión hay aquí. Si son 2 horas, pues son 2 horas. No hay mucho más, ¿vale? Si os fijáis, el tiempo lo denotamos con una T minúscula. De normal, la T mayúscula se suele utilizar para temperatura. No hay mucho más. Si pusiera 2,5, pues serían 2,5 horas. Si pusiera 2 horas y 30 minutos, seguirían siendo 2,5 horas. Pero bueno, 2 horas. Ahora, la energía, por su propia definición, es potencia por tiempo. Así que cojo los kilovatios, que era la potencia, y cojo las horas, las multiplico entre sí, 1400 por 2, que son las horas, 2800 kilovatios hora. Aquí, si os fijáis, la unidad no es julios, la unidad es kilovatio hora, porque el tiempo estaba en horas y la potencia en kilovatios. De hecho, aquí lo que obtengo es la unidad consigna del coste. Como ya tengo la unidad consigna del coste, los kilovatios hora, pues ya puedo empezar a calcular el precio. Pero siempre y cuando haya calculado bien, con unidades que toca, la energía. ¿Se podría haber calculado en julios y luego pasar a kilovatios hora? Sí, pero sinceramente es más cómodo hacerlo directamente a la unidad que nos pide. Bien, el coste de la energía como tal será el coste de la energía consumida, perdón, la energía consumida por el coste que tiene cada uno de los kilovatios hora que estoy consumiendo. Así que 2800 por esos 9 céntimos que cuesta cada kilovatio hora. Si he consumido 2800 y cada uno me cuesta 9 céntimos, al final multiplico esos 9 céntimos por los 2800 kilovatios hora. Me da un total de 252 euros. ¿Qué pasa? Que este no es el precio total, porque estoy incluyendo un IVA. Pues para incluir el IVA, lo único que tengo que hacer es multiplicar por 1, IVA. Que sería, bueno, pues multiplicar ese 252 por 1,16.
que si no recuerdo mal, es que en la diapositiva siguiente pues se ha eliminado, dará 292 o algo así, ¿vale? Simplemente habría que poner aquí por 1,16 y da pues eso, lo que dé, ¿vale? No, no es importante en este momento. Simplemente, pues que sabéis que ya lo tenemos así. Potencias y tiempos en la unidad que toque, en la unidad consigna del coste, que es kilovatio hora. Y luego, pues seguir el ritmo de cálculo, ¿vale? Ya lo tenéis aquí y es bastante sencillo. Vamos con uno que no es tan sencillo. Análisis de circuitos o análisis de redes, ¿vale? Nos pide calcular la potencia disipada por la resistencia de 15 ohmios del esquema planteado en la imagen, esta de aquí abajo. Bien, para hacer este tipo de problemas yo me voy a fijar sobre todo en tres leyes. La primera ley de Kirchhoff, que dice que en un nodo las corrientes que entran son igual a las corrientes que salen, la suma de corrientes, ¿vale? La segunda ley nos dice que para una malla la suma de todas las tensiones tiene que ser igual a cero. Y la ley de Ohm, que dice que la tensión es resistencia por intensidad. Con esas tres leyes voy a poder hacer un análisis de redes bastante sencillo. Y no es broma. Vamos a aplicarlas, ¿vale? Lo primero que necesitamos es un sentido de giro, definir el sentido de la corriente y a partir de ahí analizar cada malla. Bueno, de normal, y si hemos hecho problemas en clase, habréis visto que los problemas que tomamos, que los sentidos que tomamos es el sentido horario. Es decir, todo lo que vaya en este sentido es positivo, ¿vale? Las pilas, ¿vale? Las fuentes de tensión entran por el lado gordito y salen por el lado finito, eso significa que es positivo. Si entra de la otra manera, es que es negativo, ¿vale? Pues aquí veremos que uno entra por el gordito, que es el negativo, y sale por el positivo, pues eso para mí va a ser sentido positivo. Esos 10 voltios van a ser positivos, en mi caso. Y en el otro, pues entra por el finito, el positivo, y sale por el gordito, el negativo, pues estos 8 voltios de la pila, en mi caso, van a ser negativos. Ahora lo vemos porque va a ser mucho más fácil conforme hagamos el análisis de la malla, ¿vale? He intentado poner malla izquierda y malla derecha, pues bueno, la azulita y la rojita, ¿vale? Bien, para la malla de la izquierda, la azulita, ¿vale? Voy a intentar aplicar la segunda ley de Kirchhoff con las tensiones, ¿vale? Y lo que voy a hacer es ir sumando y restando, realmente sumar, porque una resta es una suma en otro sentido, tensiones. Vale, empiezo por el rojito, que es la pila. 10 voltios. Como entra por el negativo y sale por el positivo, para mí va a ser sentido positivo. Pues la pongo sumando. Voy a la resistencia. La resistencia de 10 ohmios siempre es una suma. Pues yo tengo... Ahí va. ¿Pero resistencia? Resistencia es resistencia, no es tensión. Claro, pero es que por la ley de Ohm podemos decir que una resistencia es una tensión si la multiplicamos por la intensidad que la recorre. En este caso, la intensidad de la malla de la izquierda, la azulita, multiplica a la resistencia de 10 ohmios. Así que hago 10 ohmios por la intensidad de la izquierda, que todavía no la sé, de hecho es una incógnita que voy a intentar dilucidar más tarde. Ahora llegamos a la naranjita, vale. Si os fijáis, lo mismo, ¿vale? Los 2 ohmios, ley de Ohm, y luego tengo intensidad. Wow, pero aquí se lía bastante, porque la intensidad rojita, ¿vale? Perdón, la intensidad azulita, la intensidad de la malla izquierda va en el sentido que yo quiero, que de momento es positivo, ¿no? En el sentido horario. Pero la de la malla izquierda, derecha, perdón, la rojita, va en sentido opuesto al que yo estoy tomando ahora mismo como positivo. Pues eso se traduce en que en la resistencia de 2 ohmios, esta que está aquí en medio, la izquierda va a restar y la izquierda va a sumar y la derecha va a restar. Lo he dicho al revés, pero bueno, se ha entendido, espero. ¿Vale? Como la izquierda, la azulita, va hacia abajo, o va en el sentido que ahora mismo estoy cogiendo, pues suma. Y como la rojita va en sentido opuesto, ¿vale? Porque si os fijáis, en la resistencia naranja va hacia arriba y en la otra va hacia abajo. Estoy diciendo que hacia abajo ahora mismo, ¿vale? En esta resistencia es positivo. Pues la derecha, que va hacia arriba, será negativo, ¿vale? Entonces, azulito menos rojito. En el caso de la malla 1, o sea, de la malla de la izquierda, si seguimos en análisis, pasamos hacia la resistencia verdecita, la de 15 ohmios, la que luego utilizaré para calcular la potencia de esa, la disipada. Y nada, pues como solamente la atraviesa la intensidad azulita, la intensidad de la izquierda, pues solamente me tengo que quedar con
los 15 ohmios, por la intensidad de la izquierda, ¿vale? Que no os confunda aquí que ponga der, es que me he confundido, tendría que poner izq, ¿vale? Y lo sumo todo, o lo resto, ya veremos que luego vamos a tener que restar, y lo igual a 0 voltios. Si nos vamos a la segunda malla, ¿vale? A la malla de la derecha, hago lo mismo. Empiezo por el azulito, ¿vale? 5 ohmios por la intensidad de la derecha, la rojita. Bien. Ahora, he puesto un menos aquí, porque esta pila que está aquí en verdecito, resta. ¿Por qué resta? Porque entra por el positivo. Y hemos dicho que las pilas, si entran la flechita por el positivo, van a estar restando. Pues yo la pongo restando. Y como no tengo que aplicar la ley de Ohm porque ya tengo voltios, es una pila, era voltios, no ohmios, pues lo pongo ya directamente. Y vuelvo de nuevo a la resistencia naranjita. En este caso, la resistencia naranjita la estoy viendo desde el punto de vista de la malla de la derecha, de la malla rojita. ¿Qué tengo que hacer? Pues ahora la malla rojita, ¿vale? Va hacia arriba la intensidad rojita y la rojita era el sentido que yo estaba tomando como positivo. Pues ahora mismo arriba es positivo y abajo, ¿vale? Que ahora el azul va hacia abajo, será negativo. Pues eso lo traduzco en rojito menos azulito. La intensidad de la malla de la izquierda va a restar a la de la malla de la derecha. Es al revés que antes porque ahora estoy considerando el sentido de la otra malla. Es normal que ahora de distinto. Bueno, el caso es que al final tengo una suma o resta, en el caso de la pila, de tensiones. Y recordad que podemos poner la tensión de una resistencia como el producto de sus ohmios por los amperios que lo atraviesan. Aquí ya hemos visto, o ya se empieza a ver por dónde se va a tener que resolver el problema. Todos los análisis de mallas, o al menos los más cómodos de resolver, tendrán 2 o 3 mallas. Mucho más cómodos si solamente tienen 2, porque ahora lo que tenemos que hacer es un sistema de ecuaciones de 2 ecuaciones con 2 incógnitas. La primera malla, la malla de la izquierda, la puedo sintetizar en esto. ¿Por qué? Pues me voy a fijar en las incógnitas que tengo. Las incógnitas que tengo son izquierda y derecha, ¿vale? ¿De dónde sale este 27? Este 27 sale de 10 de la izquierda, 2 de la izquierda y 15 de la izquierda. 10 más 2 más 15, 27. Y luego, de la derecha, menos 2, pues es este 2 por el menos intensidad de la derecha. Y los 10 que tenía de voltios aquí, pues pasan al otro lado restando. Y he hecho algo muy parecido en la otra malla. 5 de la derecha más 2 de la derecha, 7 de la derecha. 2 negativo de la izquierda, pues menos 2 de la izquierda. El 8 que estaba aquí restando va a pasar al otro lado sumando, ¿vale? Ahora, para resolver este sistema de ecuaciones, voy a intentar hacerlo por reducción. Sí, si no recuerdo mal, ese es el método. Si no, estudiar más matemáticas. El caso es que voy a tener que multiplicar arriba y abajo por un numerito distinto que de manera cómoda me permita quitarme una de las dos incógnitas y entonces sumar las ecuaciones. Aquí lo más cómodo es multiplicar abajo por 2 y arriba por 7, porque así cuando haga menos 14 más 14, este se me va a tachar, ¿vale? La de la derecha se me tachará. Vamos a verlo más práctico, ¿vale? He dicho que arriba voy a multiplicar por 7, pues 27 por 7, 189, y 2 por 7, 14. Pero se me queda con menos 14. Y 10 por 7, menos 70. Menos 10, perdón. El de abajo lo voy a multiplicar por 2. 2 por 4, perdón, 2 por 2, 4, menos 4. 7 por 2, 14. Aquí lo tenemos, ¿vale? Y se me queda 16. Vale, si ahora yo cojo la primera ecuación y le sumo la segunda, ¿qué obtengo? Obtengo algo que me va a eliminar el 14 de la y derecha. ¿Por qué? Porque menos 14 más 14, 0. Y se me queda 185 menos 4, perdón, 189 menos 4, 185, menos 70 más 16, porque estamos sumando las ecuaciones, aunque ahí ponga un menos, ¿vale? Menos 54. Esta es una ecuación simple, paso el 185 dividiendo al otro lado y se me queda que la y de la izquierda es menos 54 partido 185, que con la calculadora hemos hecho
0,29. Menos 0,29 amperios. ¿Este menos qué implica? Este menos implica que el sentido que yo había cogido de giro, que era de las agujas del reloj, en esta resistencia es al sentido contrario. La intensidad realmente va a ir pues, en sentido antihorario para esta resistencia. ¿Es muy importante eso? A nivel de análisis matemático, no. Simplemente es un análisis físico que podemos hacer de la corriente. Lo importante es que la intensidad por aquí, ¿vale? Por la resistencia de 15 ohmios, la intensidad que diga, sí, es de 0,29 amperios. Porque con eso yo ya puedo calcular la potencia que aparece o que se disipa en esta resistencia. De hecho, la potencia disipada por la resistencia de 15 ohmios es la resistencia de 15 ohmios por la intensidad que la atraviesa, que es la de la malla izquierda, al cuadrado. ¿Vale? Es una manera simple de ver la potencia. 15 ohmios por 0,29, aquí ya el signo da igual porque lo voy a elevar al cuadrado, amperios, se me queda 1,279 vatios. ¿Vale? Es un problema relativamente difícil, pero lo único difícil es aclararse en poner aquí las tensiones, ¿vale? Recordando que las resistencias se ponen como producto de intensidad que las recorre o resta de intensidades que las recorren por la resistencia que tiene. Una vez ponemos esas dos ecuaciones, o tres si fuera un análisis de tres, ya lo tenemos súper simple. De hecho, simplificamos la ecuación, ¿vale? Cada una por su cuenta y vemos cómo podemos anular. De normal se anulan las dos, ¿vale? Ahora sacaremos la intensidad a la derecha. Pero el problema me plantea solamente la potencia disipada. Así que lo tengo mucho más rápido, ¿vale? Calculo solamente una de las dos y au cacao. Luego lo puedo simplificar con la y de la izquierda al cuadrado y ya está, y me da la potencia. No tengo que complicarme mucho más. Lo complicado va a estar pues hacer el sistema de ecuaciones, la reducción y luego pues la ecuación que pueda sacar de ahí. Teniendo en cuenta que con las leyes de Kirchhoff, con la segunda, ¿vale? Puedo hacer la ley de tensiones aplicada a cada malla. Echadle un vistazo porque este problema es muy típico y casi todos los problemas de este estilo suelen resolverse así. Vamos con otro tipo de problemas. En los problemas de electromagnetismo, pues hemos visto bastantes unidades implicadas. Vamos a ver una de ellas y cómo calcularla. De hecho, nos dice, calcula la inductancia de una bobina con una intensidad de 7,5 amperios, un número de espiras de 500 vueltas y un flujo de 0,5 miliwebers. Son datos típicos de este tipo de problemas. Bien, vamos a fijarnos en los datos que nos dan. La intensidad, el número de vueltas, el flujo y nos pide L, la inductancia de esa bobina. Si pasamos todo un sistema internacional que solamente había que pasar los miliwebers, tenemos estos datos. La fórmula de la inductancia es bastante sencilla y en cualquier referencia la vais a encontrar. De hecho, la fórmula de la inductancia es el número de vueltas por el flujo dividido la corriente que atraviesa pues, esa bobina. Si hacemos numeritos, que es bastante sencillo, será 500 por 0,0005 webers, 5 miliwebers, 0,5 miliwebers, perdón, partido 7,5. Si hacemos esa operación, que es nada, en la calculadora nos lo da enseguida, nos dan 0,033 henrios, que es la unidad de inductancia. De hecho, esos 0,033 henrios, si lo expresamos en milihenrios, nos da 33 milihenrios, que es un valor muy típico de las resistencias que se suelen utilizar en electrónica. Entre 20 milihenrios y 50 milihenrios suelen estar los valores que utilizamos, sobre todo en los circuitos más de tipo laboratorio. ¿Vale? Aquí la única dificultad que había en este problema era identificar qué me estaban dando como datos y ver qué fórmula había que utilizar. Pero conociendo las dos o tres fórmulas de bobinas y de electromagnetismo, es muy fácil resolver este tipo de problemas sabiendo qué nos dan en cada parte. Vamos con otro tipo de problemas. En este caso, problemas de corriente alterna. Nos dice que mediante una red eléctrica ordinaria de 220 voltios eficaces a 50 Hz se alimenta un circuito RLC, que aunque no lo ponga ahí, está en serie, con una resistencia de 500 ohmios, una inductancia una bobina de 0,2 henrios y un condensador de 20 microfaradios. ¿Vale?
Nos dice calcular la potencia activa, reactiva, aparente del circuito y el factor de potencia. Bien, todos los problemas de alterna pasan por calcular primero las inductancias. La ZR, que ahí ya habéis visto que la coloreo en verdecita, es la resistencia, tal cual, no tiene mucho más. Por su parte, la inductancia o la impedancia inductiva, la XL, es, aquí pone inductancias, pero debería poner impedancias, ¿vale? Impedancias. La impedancia inductiva, por eso me he confundido, será 2πf, que es la pulsación, por el valor de la inductancia, ¿vale? Que, pues nada, 2 por 3,14 por 50, porque la frecuencia es 50, por 0,2 henrios. Si hacemos ese dato, 6,28 ohmios. Para la impedancia inductiva, capacitiva, XC, lo que tengo es 1 partido la pulsación por la capacidad. Bien, 1 dividido por lo mismo que tenía, algo muy parecido antes, ¿vale? 2πf, la F sigue siendo 50 y pi es 3,14, con todos los decimales que tenga. Y los 20 microfaradios los puedo poner como 0,00002 faradios. Si hago el resultado, ¿vale? Que esto es 20 por 10 a la menos 6, que es esto, ¿vale? Si hago ese valor, 159,23 ohmios. La Z total, la impedancia total, ¿vale? Será la suma cuadrática de la impedancia inductiva, perdón, la impedancia resistiva más al cuadrado, perdón, más el cuadrado de la resta de la impedancia capacitiva y la impedancia inductiva. Son numeritos, es una fórmula, es una raíz cuadrada y al final es simplemente pues poner los números en el orden que toca. Una vez tengamos estos dos bien, es solamente una raíz cuadrada de 3 cositas. Una al cuadrado y la otra primero se resta y luego al cuadrado. Al final es un valor de 522,87 ohmios para este caso, ¿vale? Es una suma cuadrática. Sabéis que esto viene de trigonometría y de cómo podemos organizar los fasores eléctricos. No pasa nada porque al final es enterarnos de cómo funcionan. Si ya nos hemos enterado cómo funciona esa ZT, ya puedo calcular la intensidad, que va a ser un valor que nos va a importar mucho en la hora del cálculo de potencias. La tensión, que en este caso la denoto como U, ¿vale? Al ser alterna, es simplemente nomenclatura, dividido la impedancia total. Es decir, 220, que es un dato, voltios, dividido de los 522,87 ohmios que había calculado antes. Esta me da la intensidad total, ¿vale? Que luego voy a necesitar calcular, o que luego voy a utilizar en las potencias, que será 0,42 amperios. Ley de Ohm aplicada a alterna. Siempre se tiene que utilizar la ZT. Si utilizáramos otro valor nos daría otra intensidad, que no nos interesa ahora mismo. Para la intensidad total que yo voy a utilizar para cálculo de potencias, utilizo ZT y la U, que me da como dato. Voy a calcular primero, antes que nada, el factor de potencia, aunque me lo pida después. ¿Por qué? Hay varias maneras de calcularlo. La que yo más suelo utilizar cuando tengo datos de RLC es la de XL menos XC partido ZR. ¿Vale? La ZR divide a todo. De hecho, que ahí tengáis un paréntesis. Y hago la arcotangente. ¿Por qué? Es una manera más simple de verlo cuando tienes ya los datos previamente calculados. Y es bastante sencillo porque simplemente es la resta, ¿vale? Y la división. Si hago esa operación del arcotangente de esa resta y esa división, me da menos 17 grados. Tener cuidado que muchas calculadoras, de hecho a mí me pasa que lo he tenido que volver a hacer, los dan radianes. ¿Vale? No os preocupéis por eso, pero vigiladlo. Ya tengo el grado, el ángulo phi, pero el ángulo phi, aunque luego lo voy a utilizar, no es el factor de potencia. El factor de potencia es el coseno de phi, que en este caso es el coseno de 17, ¿vale? Ahora mismo el ángulo no me importa mucho, perdón, el sentido, el positivo o negativo, no me importa mucho. Simplemente saber que ese ángulo, si es negativo, es que la red es capacitiva. No tiene mucho más. Pero lo que sí que tiene más es calcular el factor de potencia como el coseno de phi. El coseno de 17 es 0,95, ¿vale? Es una red, pues, que todavía queda ajustar un poquitín. Ya está, no tiene más. ¿Vale? Coseno de phi es el factor de potencia. Lo calculo,
aunque lo puedo hacer de varias maneras, la que más me interesa es así, ¿vale? Porque ya tengo los datos previamente calculados. XL menos XC, hago lo que me dé y lo divido entre 500. Y le hago el arco tangente, obviamente, ¿vale? No os olvidéis de hacer el arco tangente. Ahora, potencias, muy fácil. Una vez ya tengo la U y la I y la Phi, simplemente tengo que hacer U por I por coseno de Phi para la potencia activa. Si hago esos datos, 88,57. Para la reactiva, pues en vez de coseno, seno. U por I, 220 por 0,42 por el seno de 17. 27,08 bar, voltio amperio reactivo. Y finalmente, para la potencia aparente, U por I. Aquí no hay ángulo, ¿vale? Aquí no importa el ángulo. 220 por 0,42, que es 92,62 voltioamperios. Esta siempre va a ser mayor o como mucho igual a estas dos, ¿vale? Siempre va a ser mayor que estas dos. Es por composición de triángulos. Puede ser como máximo igual si la red fuera puramente resistiva, o puramente inductiva, o puramente capacitiva. No suele ser el caso, ¿vale? De esta manera, primero calculando impedancias, recordad que aquí pone impedancias, aunque leáis otra cosa, aquí pone impedancias. Resistivas, inductivas y capacitivas, saco la total, y con la total es cuando puedo calcular la intensidad del circuito. No con las intermedias, con la total. Cuando ya tengo esos datos por ahí intermedios calculados, también puedo calcular el ángulo, que lo puedo calcular también con las potencias, ¿vale? Es la misma relación, pero lo importante es, de hecho sería Q partido P y cosas así, que no os quite el sueño eso, ¿vale? Intentar hacerlo de la manera que podáis. Mi consejo, teniendo los datos previos, utilizar esta fórmula. De ahí también sacaremos luego el factor de potencia y el ángulo. El ángulo es muy importante, el ángulo phi, porque se va a utilizar en los cálculos de potencias, ¿vale? Con esto podemos pasar al último problema de este bloque, que es el de diodos. Determinar la corriente que se establece en un diodo de silicio. Es importante que nos digan de qué material está hecho, que se conecta en serie con una resistencia de 1,5K al ser polarizado directamente por una fuente de tensión de 10 voltios. Bien, vamos a ver qué datos tenemos. La resistencia en serie, 1500 ohmios. La tensión de la fuente de tensión, valga la redundancia, 10 voltios. Y como nos dicen que el diodo es de silicio, sabemos que la tensión de polarización es de 0,7 voltios. Por debajo de 0,7 voltios, ese diodo no va a funcionar. ¿Por qué 0,7? Porque sé que el de silicio es de 0,7. Por ejemplo, el de germanio sería 0,3. Recurriendo a la fórmula de la ley de Ohm aplicada en este caso, que también viene por una simplificación de la ley de Kirchhoff, tengo que la intensidad, la corriente que pasa por ese diodo, es, en el momento de la polarización, la resta de la tensión de alimentación menos la de polarización, dividido la resistencia en serie conectada. En este caso será 10 menos 0,7, que será 9,3, partido 1500. Si hago esa operación, me da 0,006 amperios, o lo que es lo mismo, 6 miliamperios, que es un valor muy razonable cuando estamos hablando de diodos, ¿vale? Es una operación sencilla, es un problema sencillo. Lo más difícil es acordarse que los 0,7 voltios son del silicio, el germanio 0,3, perdón, y otros materiales tendrán otra tensión de polarización, ¿vale? Y siempre es tensión de alimentación menos la de la polarización. Es como que el diodo chupa un poco de la tensión de alimentación para polarizar, y el circuito va a funcionar con la intensidad que le deje el diodo, porque la chupa para funcionar, ¿vale? Esa tensión de la fuente de tensión. No tiene mucho más. Y con esto, ¿vale? Porque son simplemente una resta y una división, llegamos al final del primer bloque de problemas de repaso. Posiblemente, si me acuerdo, habrá un problemas de repaso 2, en el que veamos pues, otros campos más aplicados de la electrónica. En este caso, pues nos hemos decantado mucho más por lo eléctrico, aunque sí que es verdad que algunas nociones de electrónica había que tener en cuenta para la resolución. Espero que os sirva de ayuda, y si en algún momento tenéis algún problema con alguno de los problemas, valga la redundancia, recordad que podéis verlo por capítulos y parando el vídeo y haciéndolo poco a poco, ¿vale? Mucho ánimo.